Dios les bendiga, hermanos que están aquí de manera personal. Dios les bendiga, hermanos y amigos que están a través de Facebook y en las grabaciones de YouTube. Dios les bendiga también. Vamos a estar presentándonos delante de nuestro Dios en oración. Santo Padre Celestial, es en el nombre del Señor Jesús que estamos aquí delante de ti, rogando que por tu buen corazón seas propicio a nosotros y nos perdones todo pecado que hemos cometido de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdónanos, Padre, lávanos más y más de nuestros pecados, porque en ti hemos confiado, Señor, y porque solo en ti hay redención, porque solo en ti hay perdón de pecados. Aleluya. Padre, bendito Dios, rogamos que por tu buen corazón seas propicio a nosotros y por tu buena voluntad tengas misericordia de nosotros. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros, lavándonos, santificándonos y justificándonos para estar dignamente ante ti. Que tu Espíritu Santo limpie este lugar y todo lugar donde se recibe esta señal. Que tu Espíritu Santo esté guiando este culto, ministrándonos, dirigiéndonos y ungiéndonos con esa unción superior para que podamos ser de bendición a través de las oraciones, de las alabanzas, de tu palabra, y todos los oyentes sean edificados por ti. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo, porque en esta hora venimos a darte muchas gracias, Padre. Gracias por este día que tú nos regalas. Gracias por la misericordia que has derramado sobre toda la tierra y que estamos disfrutando en este momento. Gracias por la vida y por la salud que hasta aquí nos has guardado. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Y así, Señor, Padre Celestial, que seas tú bendiciéndonos y dándonos gracia para estar delante de ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y así la iglesia de nuestro Señor Jesucristo desde Culiacán, Sinaloa, México, saluda a los hermanos que están aquí de manera personal y a los hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook en vivo y en las grabaciones de YouTube. Sean todos bendecidos. Y vamos a estar dando lectura en el libro de los Salmos a una parte del Salmo 56. Es una parte del Salmo 56 que leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Me apuran mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. Pero en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Aleluya. Porque en Dios hemos confiado, es que estamos aquí creyendo en un Dios real, un Dios verdadero, un Dios todopoderoso que hasta aquí nos ha guardado. Aleluya. Así pues vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a bendecirle y vamos a disponernos para que también seamos llenos de sus bendiciones. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuándo están listos para? Amén. Aleluya. Porque bueno es el Señor, amén. Y porque para sí. Sí. Sí, sí. Vamos a alabarle, amén. Porque no hace un fuerte aplauso al Rey. Y dile: bienvenido eres, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Damos toda la gloria a ti, Padre.
adoramos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Vamos, Esperaremos en Dios. esperan en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Vamos, decláralo. Y eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor De los débiles, nuestro libertador, nuestro te consolador. adoramos, Padre, y Nos levantaste en alas de águila. nuevas fuerzas tendrán, decláralo. Fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador.
presencia hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a declararlo en esta tarde. Puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos, decláralo, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, porque somos libres, somos libres por su sangre, libres son, porque somos libres, somos libres por su sangre, libres son. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, libertad en su hay casa. libertad, Adoramos, hay Señor. libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Somos libres, somos libres por su sangre, libres son, porque somos libres, somos libres por su sangre, libres son, libres son. Porque en su presencia hay libertad. ¿Por qué no levantas tus manos a Él?
adorándole. Digno eres, Señor. Te adoramos, Padre. Digno eres, Espíritu Santo. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, escucho mi clamor. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restaura una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel y con tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, y cuando te hablo escuchas mi clamor, en ti puedo confiar, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Vamos, decláralo una vez más. Estar contigo. Y estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como
nada detendrá tu fidelidad. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. Es que no hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que habitar en tu presencia. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma con un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Te alabamos, Señor Dios, Padre Celestial.
por tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, en quien tenemos perdón de pecados, redención por su sangre. Aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por esta misericordia que nos muestras cada mañana y que hasta aquí nos ha guardado, Padre. Gracias, gracias, Dios. Aleluya. Y así, Padre Dios, ahora por el amor de tu Hijo Jesús te rogamos que sigas derramando sobre nosotros tus bendiciones, tu palabra, vida eterna. Háblanos, Dios, háblanos, Padre. Rogamos que tu Santo Espíritu esté guiando tu palabra, este mensaje, hablándonos, poniendo en nuestros corazones tu palabra y dándonos gracia para que fructifiquemos al 100%. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame y úsame. Dame palabra, Dios. Dame gracia para hablar tu palabra. Y así, Señor, tu palabra abunde en nuestra mente, en nuestro corazón, y fluya por nuestros labios con gracia, con unción, para bendición de los oyentes. Por tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Y así vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios. Voy a darles 3 citas, pero vamos a irlas dando conforme vayamos a leerlas. Primeramente, vamos a leer en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Luego les digo a dónde nos vamos a pasar. Al fin que queda todo grabado en los videos, para que luego puedan consultar y corroborar en caso de que no pudiesen ahorita leer juntamente con nosotros. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículos 8, 9 y 10. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es palabra de Dios. Enseguida luego ya les daré otras citas que estaremos analizando también. Mas por lo pronto le damos gracias a Dios por su palabra. Bendecimos a Dios por su palabra, porque de su palabra en nuestras vidas depende la fe en nuestro Señor Jesucristo y nuestra salvación. Aleluya. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo, a través de San Juan. El Espíritu Santo que conoce lo más recóndito de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros sentimientos, todo lo que hacemos a escondidas,
donde nadie nos ve, pero que Dios sí nos ve. Tal vez nosotros, a los ojos de la gente que conocemos y que nos conoce, que convive con nosotros, parezcamos muy santos, pero solamente Dios conoce nuestros corazones. Solamente Dios conoce nuestras vidas, y si en realidad somos lo que delante de la gente parecemos o no. La mayoría de los seres humanos somos muy vergonzosos y nos humilla el tener que reconocer nuestras faltas, nuestros errores. Muchas veces, aún cuando la gente nos descubre haciendo algo malo, por vergüenza y por tratar de disminuir un poco la humillación que sentimos, lo negamos. Lo negamos. Pero el negarlo no significa que ya quedamos limpios, porque el pecado es pecado, la falta es falta, el error ya se cometió, y si va a haber consecuencias, va a haber consecuencias, aunque nosotros nos aferremos a que no hicimos nada, por vergüenza, por temor a la crítica, por temor al juicio, por el temor de quedar mal delante de la gente que se entere, o que ya se enteró, pero que cuando nos ve aferradísimos a que no, yo no fui, a lo mejor se quedan con la duda, ¿no? Y no es lo mismo que estén con la duda a que tengan la certeza de que sí fuimos. Pero delante de Dios no nos vale esto, porque si delante de Dios nosotros decimos que no tenemos pecado y convencemos a la gente, dice Dios, tú solo te estás engañando y en ti hay mentira, no hay verdad de Dios en ti. Y además de eso, Dios, que declara tu pecado por lo que haces, por lo que dices, por lo que piensas, por lo que sientes o por lo que hablas, y tú lo niegas y dices que no tienes pecado, entonces con eso estás declarando: Dios es mentiroso, porque tú haces pecado pero dices que no haces pecado. Es como que son mentiras de Dios, que lo que tú haces es pecado. Y eso es un problema que mucha gente tiene delante de Dios, porque se aferra a que no ha pecado, y entonces está diciendo: Dios es mentiroso. No es su intención decirlo. Tal vez no es consciente de que esa declaración ensucia a Dios, lo deshonra, y Dios queda como mentiroso. Porque si yo digo mentiras, pero son mentiras piadosas, son mentiras por hacer el favor a alguien, son mentiras para ayudar a alguien, porque si no digo esa mentira, la persona va a salir perjudicada. Entonces mi mentira protege a esa persona, le ayuda, le sirve, pero la mentira es mentira. La mentira, dice Dios, que es pecado, pero yo digo que no es pecado porque es por hacerle favor a alguien. Es una mentira piadosa. Le sirvió a alguien, sí, le sirvió a alguien, pero a ti te condena. A ti que dijiste la mentira te condena. Y porque dijiste: no, esta mentira no es pecado, entonces Dios, que dice que la mentira es pecado, ¿es mentiroso? ¿Miente Dios al decir que la mentira es pecado? Y así como esto, en diferentes circunstancias los seres humanos negamos que esté mal, que sea pecado, algunas cosas que hacemos, que hablamos, que sentimos, que pensamos, que deseamos, etcétera. Y entonces es como decirle a Dios: tú eres mentiroso, cuando el mentiroso soy yo, cuando la verdad no está en mí, cuando yo soy el que está resultando engañado. Pero si confesamos nuestros pecados,
Dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Porque si yo, que analizo la palabra de Dios y que trato de escuchar la voz del Espíritu Santo para que me enseñe, para que me guíe, para que me declare qué está bien y qué está mal, y entonces caigo en la conclusión de que en mí hay pecado, yo hago pecado y lo confieso delante de Dios, entonces Jesús nos limpia de todo pecado y nos libra de la maldad, porque confesamos nuestro pecado. Y en este caso pues no estamos diciendo que Dios sea mentiroso, porque yo reconocí lo que hago es pecado y está mal. Dios no miente al decirme que toda la mentira es pecado, que toda la mentira es del diablo, aunque sea por hacerle favor a alguien, por un servicio, no. El rey David, en el Salmo 32, en el versículo 5, dijo delante de Dios: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dios, te declaré mi pecado y no oculté mi maldad. Porque yo dije: confesaré a Jehová mis transgresiones. Y entonces tú, Dios, perdonaste la maldad de mis pecados. Salmos 32, 5. Ahí fue David, inspirado por el Espíritu Santo, el que llegó a esta decisión tras haber sufrido las consecuencias de sus pecados. Porque David se daba cuenta que mientras pecaba y ocultaba su pecado, lo ocultaba según él, según para él, pero delante de Dios todo está descubierto. Ante Dios nada se puede esconder. Y entonces David sufría. David pasaba por situaciones de angustia, porque el pecado dentro de él lo afligía, lo atormentaba, y no veía la manera de salir de ese suplicio hasta que entendió: si le declaro a Dios mis pecados, si le confieso a Dios mis transgresiones, si me descubro delante de Él y acepto mi maldad, y lo hizo, le declaró a Dios sus pecados, no ocultó nada, toda su iniquidad, toda su maldad la sacó y se la presentó a Dios. Y se dio cuenta de algo glorioso, sintió el perdón de Dios, lo sintió porque se sintió libre de una carga, se sintió libre de la angustia de estar ocultando sus pecados, se sintió ligero, sintió la paz que trae el perdón, sintió el consuelo de saber que ya no había culpas en él por las cuales tuviera que pagar con más angustia, con más aflicciones. Sintió el gozo por recibir el perdón de Dios. Dije: confesaré a Jehová mis transgresiones, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y desde ahí en adelante David decía: por esto orará a ti todo santo, cuando puede buscarte, cuando están posibilidades de encontrarte, para que perdone su pecado, para que limpie su maldad. Orará a ti, decía el rey David. Bendito el nombre del Señor, porque David encontró que había perdón
y que el perdón traía consuelo y paz al pecador arrepentido y que confesaba sus transgresiones a Dios. Mientras que si los guardaba y no los confesaba, sufría esa carga, ese peso, porque la maldad pesa. Es difícil de llevar, es insufrible, pero la confiesas, recibes perdón y se aligera tu carga. Y ya no hay más culpa y ya estamos en paz con Dios. Sin embargo, veamos un tercer texto en la cita que nos da el Espíritu Santo en el libro de los Proverbios, capítulo 28 y el versículo 13. Proverbios 28, 13. Bendito el nombre del Señor. Donde nos dice el Espíritu Santo: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y también es palabra de Dios. Aquí tenemos abundancia de lo que hemos estado hablando en los dos textos anteriores, las dos citas anteriores de la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, y de Salmos 32, versículo 5. Aquí, abundando en esto, nos dice el Espíritu Santo: el que encubre sus pecados no prosperará. El que oculta sus pecados tendrá crisis, tendrá problemas, sufrirá aflicciones, no tendrá consuelo ni de día ni de noche. El mismo rey David lo decía cuando él sabía que su pecado estaba allí dentro de él y no lo ponía a cuentas con Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Qué claridad, ¿verdad? Qué claridad como David lo expresa en el Salmo 42. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Porque el pecado que había dentro de él lo afligía, lo atormentaba, lo había debilitado tanto que no sentía ánimos ni de buscar a Dios. No sentía ánimos de acercarse a Dios. Y sufría. Y se sentía morir. Hasta que en medio de su sufrimiento por su pecado, él declaró en esa ocasión: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y allí David está expresando que andaba lejos de Dios por su pecado. Se sentía en un pozo profundo, con desesperación, un lugar sucio y maloliente, donde él era afligido por su desobediencia, por su rebeldía, por su pecado. Y lloraba de día y lloraba de noche y anhelaba su regreso a Dios. Sabía que lo necesitaba como necesita el agua un sediento que tiene varios días sin tomar ese líquido vital. Sentía que lo necesitaba,
pero como que no tenía las fuerzas, el valor para salir de ese pozo. Y por eso decía, ¿cuándo podré salir de aquí y comparecer delante de mi Dios? Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y es que el que encubre sus pecados no prosperará. Hay aflicción, hay ruina, hay dolor, hay llanto, lejos de Dios, porque lejos de Dios se sufre. Y lo único que nos aleja de Dios es nuestro pecado. Bendito el nombre del Señor. Pero el que confiesa sus pecados, ¿ya lo leímos? Lo leímos en Salmo 32, versículo 5, lo leímos en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9. El que confiesa sus pecados recibirá perdón de pecados, recibirá consuelo, recibirá paz, recibirá fortaleza, recibirá fe de que ya está en paz con Dios, que ya tiene comunión con Dios y que ya va a recibir de Dios abundante bendición. Se acabó la crisis, se acabaron los problemas y viene la prosperidad, porque confesé mis pecados delante de Dios. Pero Proverbios capítulo 28 versículo 13 nos dice algo más que es sumamente importante considerar. Apartarse, dice. El que confiesa sus pecados y se aparta, deja de pecar, no vuelve a pecar. Porque una cosa es que yo confiese mis pecados delante de Dios y que sea sincero al confesar mis pecados, que sea sincero y que Dios me perdone y me permita sentir su paz, pero que luego mañana o pasado mañana o a lo mejor al ratito otra vez estoy pecando de igual manera, otra vez lo mismo. ¿Qué va a pasar entonces? Volverá la crisis, volverá la angustia, volverá la aflicción. ¿Y cuánto me duró la paz? ¿Cuánto me duró el consuelo? ¿Cuánto me duró el gozo? Mientras no volvía a pecar. Así que, aparte de confesar nuestros pecados delante de Dios, hay que apartarnos del pecado, hay que dejar de pecar, hay que cambiar nuestra vida de una manera radical. Y aquí es donde nos encontramos con un serio problema que presenta una buena parte de la cristiandad. Muchas personas que han creído en Cristo, que sienten amar a Cristo, que tratan de ser fieles a Cristo, que le piden perdón por sus pecados cuando se los confiesan, pero no dejan de pecar. Y con todo, están presentándose delante de Dios: Señor, soy pecador, lo reconozco, lo confieso, pero no puedo dejar de pecar. Y Dios ve que siguen pecando. ¿Cómo podríamos llamarle a este tipo de pecadores? ¿Cómo les llamaríamos? Pecadores sinceros, pero siguen siendo pecadores. Pecadores sinceros. Porque cuando tú te apartas del pecado, dejas de ser pecador. En cuanto tú te apartas del pecado, ya no eres un pecador, ahora eres un justo. Ya fuiste justificado, ya fuiste santificado, ya no eres pecador. Entonces nos encontramos que dentro de la cristiandad hay muchos
pecadores sinceros, que todos los días están reconociendo delante de Dios sus pecados, pero todos los días siguen pecando, haciendo lo mismo. No les vale el estarse confesando con Dios todos los días, reconociendo su pecado, porque lo contundente es apartarse del pecado, dejar de hacer lo malo. ¿Podrá salvarnos nuestra sinceridad? Diciendo: Señor, soy un pecador, pero aquí estoy contigo, aquí vengo a buscarte, Dios. Soy un pecador, pero no me olvido de ti, no me olvido de tu palabra. Por tu palabra sé que soy pecador, por tu palabra me pesa pecar, pero soy pecador y aquí estoy. ¿Podrá el Señor salvarlos por el simple hecho de ser sinceros? De estar delante de Él reconociendo su pecado, pero sin apartarse de su pecado. La palabra de Dios es clara. El que encubre sus pecados no prosperará. Eso ya lo sabemos muy bien, porque los guardas, los escondes y tu pecado te condena. Pero el que los confiesa y se aparta, el que los confiesa y deja de pecar, alcanzará misericordia, recibirá el perdón pleno y la salvación que Dios nos está ofreciendo cuando dejamos de pecar, cuando dejamos de ser pecadores para constituirnos justos y santos delante de Dios. Un pecador sincero es tanto como que diga: soy la novia de Cristo, pero mi vestidura está sucia, está manchada, está arrugada, porque yo sigo pecando. Y no tiene vestidura limpia, blanca y sin mancha y sin arruga. Y Jesús vino por una iglesia limpia, santa, sin mancha, sin arruga, sin nada que la contamine en lo más mínimo. Entonces, no vale, lamentablemente no vale nuestra sinceridad de reconocer que somos pecadores delante de Dios si seguimos pecando y no nos apartamos de nuestra maldad. Si seguimos haciendo lo malo con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos. Aunque nos confesemos cada 3 horas delante de Dios, reconociendo nuestro pecado, declarándole nuestra iniquidad, si ahí luego seguimos haciendo lo malo, seguimos pecando, ¿cómo podremos tener ese perdón, esa misericordia y esa salvación? Aquí es donde necesitamos luchar, como luchó Pablo. Pablo decía: el pecado que mora en mí me obliga a hacer cosas malas que yo no quiero hacer. Allí Pablo estaba siendo un pecador sincero delante de Dios, y lo plasmó en la epístola a los Romanos, ahí en el capítulo 8. Lo plasmó. Hay en mí una ley en mis miembros que me mueve a hacer cosas que no están bien, que son pecado, y me dominan, y peco. Pero yo no quiero pecar, pero peco. Y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, porque el pecado que mora en mí no me deja. Sin embargo dijo: ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? ¿Sabes qué hacía Pablo? Ayunaba,
oraba y se ocupaba en servirle a Dios. Cuando tú te ocupas en algo, te distraes de aquello que cuando estás ocioso te domina. Dice un dicho de sabiduría humana: la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y los vicios son pecado. Y el pecado es un vicio también. Entonces, Pablo se ocupaba en orar, en ayunar, en servirle a Dios, en hablar a las almas. Y el estar ocupado en las cosas de Dios no le daba tiempo para que el pecado se siguiera manifestando a través de él. Mas su oración a Dios, su clamor, sus ayunos, fueron dándole la victoria contra el pecado que moraba en él, hasta que logró ser libre. Ya hemos hablado en temas anteriores de la clave para no pecar que Jesús nos dio, y que es velar y orar para no pecar. David, en el Salmo 119, versículos 60 y algo, decía que a él le sirvió mucho para dejar de pecar el haber sido azotado, el haber sufrido humillaciones de parte de Dios, castigos como consecuencia de sus pecados, porque le agarró temor al castigo, temor a los azotes. Y eso le motivó a andar siempre cuidadoso para no volver a pecar. Y aprendió a obedecer la palabra de Dios, porque él decía: antes de que me azotaras, Dios, antes de que me castigaras, antes de que me humillaras, yo andaba en pecado, andaba descarriado, pero ahora aprendí a amar tu palabra. Definitivamente no basta con que seamos sinceros al reconocer delante de Dios nuestro pecado, si no tenemos intenciones de apartarnos del pecado, y si no damos muestra de que estamos venciendo al pecado en nuestras vidas. Hay que controlar nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestras manos, nuestra vida, rindiéndole todo al Espíritu Santo, rindiéndole nuestra vida al Señor Jesucristo, y de esta manera darle oportunidad a Dios de que nos libre de este cuerpo de pecado, que nos ayude a vencer el pecado, y que ya no seamos pecadores sinceros, sino que seamos santos, puros y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Los pecadores sinceros, desde el término nos habla, son transgresores, no están en paz con Dios. El pecador no tiene perdón, el pecador no tiene salvación, a menos que se aparte, que deje de pecar, y al apartarse y dejar de pecar, pues ya deja de ser pecador. Bendito es el nombre del Señor. Padre Celestial, te rogamos en esta hora que nos des la gracia y la sabiduría para que podamos nosotros encauzar nuestra vida en tu verdad, que podamos nosotros definir claramente nuestra relación contigo en santidad, en obediencia, habiendo muerto para el pecado, no participando más del pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra, ni de ninguna manera. Danos gracia, Padre Dios. Danos gracia, Señor, para que cuando faltemos, cuando por alguna circunstancia nos apartemos de ti por un pecado,
inmediatamente, Señor, nos arrepintamos y estemos delante de ti, pidiendo perdón, reconociendo nuestra falta, pero con un corazón dispuesto a no volver a pecar. Y que sea tu Santo Espíritu ayudándonos, Dios, para que en verdad ya no pequemos. Que tu Espíritu Santo nos transforme en nuevas criaturas en Cristo Jesús, donde no hay más pecado, donde no hay más maldad, donde no hay más desobediencia. Haznos pues nuevas criaturas, que seamos santos y fieles, que seamos testimonio vivo, Dios, de ser tus hijos, a tu imagen, a tu semejanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, hermanos y amigos que nos acompañan a través de Facebook en vivo y en las grabaciones de YouTube, les rogamos que sigan compartiendo con sus contactos, que les den la oportunidad de que reciban la palabra de Dios, que no se detengan. Cada vez que ustedes comparten palabra de Dios, están haciendo llegar a Dios a ese contacto, a su hogar, a su familia, y ellos tendrán la oportunidad de la salvación para sus almas. Así pues, compartan. Les recordamos que es importante que estos cultos de alabanza, de adoración y de palabra de Dios los complementemos con oración, y para ello tenemos en nuestro canal de YouTube Oraciones INSJ, que les recomendamos como una guía de oración para integrarlo a su devocional de oración de cada día. Seguiremos transmitiendo en vivo a través de Facebook todos los martes y jueves a las 6:30 de la tarde, domingos a las 11 de la mañana, y con puertas abiertas aquí en nuestra congregación para todos los hermanos, hermanas y amigos que quieran visitarnos y acompañarnos de manera personal para estar en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.